El tráfico de órganos representa una de las formas más crudas de violación a los derechos humanos. En China, este fenómeno ha despertado preocupación internacional debido a acusaciones de sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia, especialmente practicantes de Falun Gong y minorías étnicas como los uigures. A pesar de las reformas anunciadas por el gobierno chino en 2015, investigaciones independientes apuntan a una industria opaca, con cifras oficiales que no concuerdan con la cantidad de trasplantes realizados. Este documental explora una verdad incómoda: cómo una potencia médica mundial enfrenta serias denuncias de crímenes de lesa humanidad dentro de su sistema de salud. El sistema de trasplantes en China comenzó a desarrollarse en la década de 1960, pero no fue hasta las décadas de 1980 y 1990 que cobró impulso, en paralelo con la apertura económica del país y la modernización de su sistema médico. Sin embargo, desde sus inicios, este desarrollo estuvo marcado por una fuente de órganos extremadamente controvertida: los prisioneros ejecutados. En una sociedad profundamente influenciada por tradiciones confucianas, donde mantener el cuerpo intacto tras la muerte es un valor cultural, la donación voluntaria de órganos fue durante mucho tiempo escasa. Para suplir esa carencia, el Estado recurrió a una práctica que se mantuvo en secreto durante años: la extracción de órganos a personas condenadas a muerte. Este método se convirtió en la principal fuente de órganos en China durante décadas. Fue recién en 2005 cuando las autoridades chinas, representadas por el entonces viceministro de Salud, Wang Zhifu, reconocieron públicamente que hasta el 95% de los órganos utilizados en trasplantes provenían de prisioneros ejecutados. Este reconocimiento internacional marcó un punto de inflexión, pero no detuvo la controversia. La práctica, además de ser éticamente inaceptable desde los estándares médicos internacionales, era legalmente ambigua dentro del país y se realizaba sin un sistema transparente ni garantías de consentimiento informado. Durante los años de auge, particularmente entre 2000 y 2010, el sistema de trasplantes chino se expandió rápidamente, con cientos de hospitales autorizados a realizar procedimientos. Los tiempos de espera eran sorprendentemente cortos, incluso de días, lo que contrastaba con los meses o años de espera en países con sistemas basados en donación voluntaria. Esto atrajo a miles de pacientes extranjeros y consolidó un lucrativo negocio de turismo de trasplantes. El problema, sin embargo, no se limitaba a criminales condenados. A medida que se intensificaba la represión contra grupos como Falun Gong, aumentaron las sospechas de que prisioneros de conciencia estaban siendo utilizados como una fuente adicional de órganos, sin proceso judicial alguno. Esta preocupación fue alimentada por testimonios, investigaciones independientes y la incoherencia entre el número oficial de trasplantes y la cantidad registrada de donantes voluntarios. En 2015, bajo presión internacional, el gobierno chino anunció el fin del uso de órganos de prisioneros ejecutados y presentó un nuevo sistema nacional basado en la donación voluntaria. Aunque la reforma fue bien recibida en el discurso oficial, diversas organizaciones y expertos siguen señalando que persisten graves dudas sobre la transparencia y autenticidad del sistema actual. En conjunto, la historia del trasplante de órganos en China está marcada por un progreso médico significativo, pero profundamente entrelazado con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, una cultura de secretismo y un sistema judicial que facilitó abusos a gran escala. Las acusaciones más graves y controversiales dentro del sistema de trasplantes en China apuntan a la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia, en particular a practicantes de Falun Gong y, más recientemente, a miembros de la minoría musulmana uigur.
Falun Gong, una disciplina espiritual basada en la meditación y principios morales, ganó popularidad en los años 90 con decenas de millones de practicantes en todo el país. Pero en 1999, el gobierno chino lo declaró ilegal y lanzó una campaña nacional de persecución, con arrestos masivos, detenciones arbitrarias y presunta tortura. Desde entonces, miles de practicantes han desaparecido en centros de detención sin cargos formales ni juicios. A partir de 2006, investigadores como David Matas y David Kilgour, y más tarde organizaciones como China Tribunal, comenzaron a documentar evidencia que sugería que muchos de estos desaparecidos podrían haber sido asesinados para abastecer el mercado de órganos. Los testimonios incluyen relatos de exprisioneros y médicos, registros de hospitales que muestran tiempos de espera irrealmente cortos, y análisis estadísticos que indican que el número de trasplantes supera por mucho al de donantes oficialmente registrados. El China Tribunal, un panel independiente presidido por el jurista Sir Geoffrey Nice, concluyó en 2019 que China estaba, más allá de toda duda razonable, cometiendo crímenes de lesa humanidad mediante la sustracción forzada de órganos, especialmente a practicantes de Falun Gong. En los últimos años, la atención internacional se ha dirigido también hacia los uigures, una minoría musulmana del noroeste del país. Desde 2017, más de 1 millón de uigures han sido internados en campos de reeducación, según denuncias de la ONU y múltiples informes. Existen crecientes sospechas de que estos centros podrían ser una nueva fuente de órganos, dado que muchos detenidos son sometidos a exámenes médicos inexplicables, incluyendo pruebas de sangre y compatibilidad de tejidos, sin que se les brinde atención médica correspondiente. La combinación de detención masiva, falta de consentimiento, registros médicos sospechosos y encubrimiento institucional ha llevado a expertos y defensores de derechos humanos a plantear que la sustracción forzada de órganos no solo continúa, sino que podría haberse expandido a otros grupos perseguidos. Este caso no solo implica una violación sistemática de los derechos humanos, sino que plantea una profunda crisis ética en la medicina global, obligando a la comunidad internacional a replantear su relación con el sistema de trasplantes chino. Tras el anuncio oficial en 2015 de que China pondría fin al uso de órganos de prisioneros ejecutados, el país presentó un nuevo sistema de asignación de órganos basado en donaciones voluntarias, conocido como el China Organ Transplant Response System, COTRS. Las autoridades lo presentaron como una reforma histórica, alineada con estándares internacionales. Sin embargo, múltiples investigaciones académicas y testimonios independientes han cuestionado seriamente la credibilidad de este cambio. Uno de los estudios más reveladores fue publicado en BMC Medical Ethics por los investigadores Matthew Robertson y Jacob Labe, quienes analizaron las estadísticas oficiales del sistema de donación chino. Descubrieron que los datos mostraban un crecimiento exponencial y perfectamente alineado con modelos matemáticos predecibles, algo altamente improbable en un sistema real de donación voluntaria. Concluyeron que los números parecían haber sido generados artificialmente para ajustarse a objetivos políticos y no reflejaban una evolución natural del sistema. Además, informes oficiales muestran que algunos hospitales chinos realizan entre 4.000 y 5.000 trasplantes por año, mientras que el número total de donantes voluntarios registrados no justificaría ese volumen. Esta incoherencia alimenta las sospechas de que sigue existiendo una fuente alternativa y oculta de órganos, posiblemente vinculada a detenciones extrajudiciales y represión de minorías. A esto se suma un ambiente de represión y censura contra voces médicas que intentan cuestionar el sistema. Un ejemplo emblemático es el del Dr. Jiang Yangyong,
un cirujano militar que ganó notoriedad mundial en 2003 por denunciar que el gobierno chino ocultaba la magnitud real del brote de SARS. Años después, Jiang criticó públicamente la represión del movimiento estudiantil en Tiananmen y también expresó su preocupación sobre el uso de órganos de prisioneros. Como consecuencia, fue arrestado, vigilado y puesto bajo arresto domiciliario, prohibiéndole comunicarse con periodistas o viajar. Otros profesionales que han intentado abrir debate sobre la ética de los trasplantes han sido removidos de sus cargos o forzados al silencio. A pesar de los discursos reformistas, la realidad es que no existen auditorías externas. El acceso a los hospitales sigue restringido y los datos oficiales carecen de validación independiente. Esta opacidad institucional ha llevado a que muchas organizaciones internacionales y expertos concluyan que, si bien el sistema ha cambiado en su presentación, sus prácticas más preocupantes podrían no haber desaparecido, sino simplemente haberse ocultado mejor. La respuesta de la comunidad internacional ante las denuncias sobre la sustracción forzada de órganos en China ha sido creciente, aunque no siempre uniforme. Diversas organizaciones de derechos humanos, entidades médicas, parlamentos y tribunales, ciudadanos han condenado abiertamente estas prácticas, calificándolas como crímenes de lesa humanidad. Una de las posturas más significativas provino del China Tribunal en 2019, un tribunal independiente con sede en Londres presidido por Sir Geoffrey Nice, es fiscal del Tribunal Penal Internacional. Tras revisar testimonios, documentación médica, investigaciones académicas y estadísticas, el tribunal concluyó que la sustracción forzada de órganos se había llevado a cabo a gran escala en China, principalmente contra practicantes de Falun Gong y uigures, y que esta práctica continúa hasta hoy. El fallo calificó estos actos como crímenes contra la humanidad. Además, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, DAFOCH, han alertado sistemáticamente sobre la falta de transparencia del sistema chino, la manipulación de estadísticas y la represión de grupos vulnerables. DAFO fue incluso nominada al Premio Nobel de la Paz por su labor de concienciación sobre este tema. En el plano político, varios parlamentos, entre ellos el de Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y el Parlamento Europeo, han emitido resoluciones condenando la práctica de sustracción forzada de órganos y exigiendo sanciones, transparencia y supervisión internacional. Algunos países han aprobado leyes que prohíben a sus ciudadanos viajar a China para someterse a trasplantes, buscando frenar el llamado turismo de órganos. No obstante, a nivel institucional, organismos como la Organización Mundial de la Salud, OMS, han mantenido una postura más cautelosa, aceptando en ocasiones las declaraciones oficiales del gobierno chino sin requerir auditorías independientes. Esta actitud ha sido duramente criticada por expertos que advierten que no se puede verificar un sistema sin acceso libre a los datos y a los hospitales implicados. En conjunto, aunque la presión internacional ha crecido, todavía persiste una brecha entre las condenas éticas y las acciones concretas. La falta de consecuencias diplomáticas o comerciales para China plantea un dilema profundo para la comunidad global en el que los principios de derechos humanos chocan con intereses geopolíticos y económicos. El sistema de trasplantes en China ha estado marcado por profundas controversias éticas, especialmente por el uso de órganos de prisioneros ejecutados y, según múltiples investigaciones, de prisioneros de conciencia. Aunque el gobierno anunció reformas en 2015, la falta de transparencia y supervisión independiente sigue generando serias dudas sobre la legitimidad del sistema actual. La comunidad internacional ha comenzado a alzar la voz, pero aún queda un largo camino
para garantizar que los derechos humanos y la ética médica prevalezcan por encima de intereses políticos o económicos. La vida humana no puede ser tratada como un recurso más.